Bueno, pues vamos a comenzar con este texto de Sigmund Freud, que es el Tótem y Tabú. En este caso vamos a tomar el tomo número 13 para hacer el análisis de este texto. También cabe aclarar que, bueno, ahorita no vamos a analizar si el texto es erróneo, si ya está superado o si hay nuevos descubrimientos, sino que solamente nos vamos a enfocar en analizar propiamente lo que en este texto nos comenta Sigmund Freud, básicamente. Vamos a comenzar con el primer capítulo, que es el horror al incesto. En este primer capítulo lo que Freud va a hacer es realizar en sí una comparación entre la psicología del neurótico y la psicología de los pueblos naturales. Todo esto lo toma por una parte la psicología del neurótico desde el psicoanálisis, es decir, a la luz de los descubrimientos que el psicoanálisis en ese momento estaba realizando. Y por otra parte, la psicología de los pueblos a través de la etnología, es decir, de las descripciones etnológicas que se recogían en ese tiempo. Llámese, ahí hay antropólogos. También cabe recordar un poquito, sí, que todavía había esta concepción evolucionista del estudio antropológico, ¿no? Que según esto tendía a una evolución, a estratos superiores. Entonces, en los cuales había, digámoslo así, survivals de aquellas culturas lejanas y viejas que presentan todavía rasgos de lo que la cultura occidental era en ese entonces, ¿no? Entonces, así comienza este texto y este capítulo del horror al incesto. Freud va a ocupar y va a analizar a los pueblos australianos. Él va a llamar que son los pueblos más primitivos porque identifica que en los pueblos australianos, los antropólogos identificaban que no eran nómadas, son cazadores, no hacían casas, es decir, no construían chozas, no construían aldeas permanentes, eran recolectores, se dedicaban a recolectar solamente semillas, frutos, a cazar, hasta ahí, no desarrollaban otro tipo de herramientas para la ingesta de alimentos y, en fin, para todo su desarrollo sociocultural. Entonces, nos comenta que se da cuenta que en estos pueblos hay una composición social que está orientada a evitar las relaciones incestuosas. Pero se da cuenta que estos grupos australianos no poseen instituciones, es decir, no poseen instituciones como la iglesia, no poseen instituciones como el Estado, sino que son grupos tribales, pero identifica que tienen un sistema totémico. Esto sí tienen, ¿no? El sistema totemista. Freud se hace esta pregunta y que nos ayuda a dilucidar qué es el tótem. El tótem nos va a comentar Freud que el tótem es algo que puede ser en su gran mayoría un animal, puede ser peligroso o inofensivo o comestible. Nos comenta que rara vez puede ser una planta o una fuerza natural, como puede ser la lluvia o el fuego. También el tótem nos comenta que es el antepasado de la estirpe y también el tótem es el espíritu guardián y es también el espíritu que protege a sus, digámoslo, a sus hijos y además los cuida y los libra de muchos peligros. Entonces, aquel que pertenece al tótem, ejemplo conejo, tiene una ley la cual le prohíbe cazar y mucho menos ingerir la carne de conejo, ¿no? Porque pertenece a su tótem. El tótem representa, en este caso del tótem conejo, tiene que respetar a todos los conejos, digámoslo así, de este modo, ¿no? No tiene que respetar solamente aquel conejo como más valioso, el conejo más antiguo que veían, o aquel ciervo, o aquel tigre o puma, etcétera, ¿no? Sino que incluía a todos los de la especie. Y también a aquellos que poseían ese tótem. A este tótem, entonces, los pertenecientes de ese clan totémico, pues tenían en algunos momentos también algunos rituales en los cuales bailaban, hacían danzas referentes al tótem al cual pertenecían. Nos da una idea de que el tótem en una primera instancia está
es heredado por la línea matrilineal principalmente, pero también puede ser heredado por línea paterna. Y entonces la pertenencia a este tótem, comenta Freud, es la base de todas las obligaciones sociales del australiano. Pero algo que identifica es que el pertenecer a una clase totémica es más valioso para sujeto que el propio clan, que la misma tribu. Es más importante el clan totémico al cual pertenece que la tribu. Y también se ve más ligado al clan totémico que al parentesco de sangre. Entonces, la pertenencia al tótem está por encima de la tribu y del parentesco de sangre. El tótem no está ligado a un lugar, es decir que personas de la tribu X del clan totémico del conejo son, digámoslo, del mismo tótem que aquel que también es del clan totémico conejo, pero que es de la tribu F, por ejemplo. Entonces pertenece, no está ligado a un solo lugar. Tienen otra regla general. Esta restricción va a ser la que va a llamar la atención del psicoanálisis. Vamos a enunciarla del párrafo. Vamos a hacer una cita textual, la cual hace referencia a que los miembros del mismo tótem no deben de entrar en vínculos sexuales recíprocos. Es decir, no tienen permitido también casarse entre sí. Esto está prohibido para aquellos que pertenecen al clan totémico. Entonces, aquí se liga de algún modo la exogamia. ¿Qué es la exogamia? Pues el tener relaciones sexuales y relaciones familiares, construir matrimonios fuera del clan al que se pertenece o fuera de la familia nuclear. Esto es la exogamia, que el casarse con otro grupo, con una persona de otro grupo cultural o de otro grupo social o de una persona lejana a nuestra familia, la cual está conectada con el tótem aquí en este momento, donde a los sujetos del mismo tótem no se les está permitido tener o mantener relaciones sexuales con personas de su mismo tótem. Es decir, un hombre conejo no puede tener relaciones sexuales ni tampoco, mucho menos, casarse con una mujer del clan conejo también. Nos comenta que si aquella persona del clan conejo mata a un conejo, lo que va a suceder es que, como viola esta ley de no matar a su tótem, el castigo le va a venir pero de inmediato, ¿no? Entonces le va a caer de inmediato el castigo y se va a ver él solito, pues digámoslo así, castigado por los dioses o por su tótem, y entonces se va a sentir muy mal o va a morir, o van a venir sobre él castigos indescifrables, castigos inimaginables van a venir sobre él. A diferencia de estos castigos que vienen con la muerte del propio tótem, en este caso, en esta regla que prohíbe a los sujetos del mismo tótem mantener relaciones sexuales con otra persona del mismo tótem, no se castigan de inmediato, sino que estos castigos son ejercidos por la tribu y la tribu los hace pagar pues de manera muy cara, ¿no? Porque va a matar a las personas, va a matar a las personas que violen esa regla. ¿Y por qué las va a matar? Porque ellos ven allí algo súper, hiper, mega peligroso para el clan totémico. Ven algo muy peligroso para el pueblo. Nos comenta que en algunos grupos, como el Tatati, se mata al hombre y a la mujer nada más se le azota. Teniendo en cuenta que a lo mejor el hombre coercionó a la mujer, ¿no? Es decir, la violó, la convenció, con artimañas, y que por eso se dio a la mujer o la obligó. Y entonces al hombre se le mata y a la mujer solamente se le azota, claro, al punto de la muerte, pero se le azota nada más. Esto es lo que nos comenta Freud acerca de estos pueblos australianos. Otro punto, el punto B en el texto, el cual nos va a ayudar a ver cómo es que suceden estas reglas dentro del sistema totémico, es que también los amoríos se castigan, es decir, allí donde no hubo hijos, donde no hay matrimonio, esos amoríos también se castigan. Siguiendo de este modo la reflexión acerca de los tótems, recordemos que una persona del tótem conejo no puede tener relaciones sexuales con otra persona
del tótem conejo, se echa de ver otro punto que nos va a dilucidar Freud, que es el punto C. El tótem es hereditario. La madre, si la madre es del clan conejo, el hijo varón tiene prohibido el comercio sexual con la madre y con las hermanas. Si es heredado por la madre, entonces las hermanas van a ser también del clan conejo y el hijo también va a ser del clan conejo. Al imponer la exogamia, es decir, que tenga relaciones sexuales con una persona lejana a su familia, entonces no puede tener descendencia con otra mujer conejo porque puede ser su propia madre o puede ser su hermana de sangre. Esto nos lleva al punto D y esto se extiende a cualquier miembro de dicha estirpe, ejemplo conejo, por más lejano que éste sea. Es decir, si la tribu que vive hasta el norte del continente, por ejemplo en Australia, y esta persona vive en el sur del continente, entonces van a estar también, va a ser alguien que no, con el que no puede mantener relaciones sexuales, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se impone este tipo de tabú o de restricción de exogamia totémica? Uno de los puntos es que en ciertas ocasiones no hay comercio sexual solamente con la esposa, es decir, que hay rituales, ceremonias y ocasiones especiales en las cuales el hombre no tiene, digamos, derechos conyugales sobre una mujer en específico, ¿no? Y entonces puede tener encuentros sexuales con otros hombres. Comenta Freud entonces que por eso es que es necesaria este tipo de exogamia totémica, porque entonces en esta situación donde pueden tener relaciones sexuales con otras personas, pues se prohíbe por lo menos que tenga relaciones sexuales con su familia sanguínea, o mejor dicho, su familia totémica. Estábamos hablando ahora pongamos otro ejemplo, alguien del tótem puma, pues no puede tener relaciones sexuales con otra mujer de tótem puma, incluso en ese tipo de ceremoniales específicos. ¿Por qué este sistema de clasificador también tiene otro lenguaje como nombran a las personas o las relaciones familiares? Al no haber entonces un padre único y preciso o exacto, o del que estén seguros que es el padre del sujeto, entonces pues va a llamar padre a cualquiera que pudiera haber sido su padre realmente. Entonces no nada más llama a su padre a aquel que aportó su carga genética para que naciera esa persona, sino va a llamar padre a cualquier que pudiera haberlo sido. Y también llama madre a cualquiera que pudiera haber sido su madre realmente, no solamente a quien lo parió. A su vez también se sigue o se concluye que va a llamar hermano y hermana a todos aquellos que pudieron haber sido realmente sus hermanos. Este lenguaje que designa las relaciones familiares no nada más son lenguajes físicos, no nada más son relaciones físicas, sino que son relaciones sociales. Se relaciona con los matrimonios de grupo. Un grupo determinado de hombres ejerce derechos conyugales sobre determinado grupo de mujeres. También hay casamientos de grupos. Sin embargo, estas prácticas nos comenta que ya desaparecieron, pero en el lenguaje dejaron su huella. La exogamia totémica entonces, es decir, la prohibición sexual entre miembros del mismo clan, proviene del incesto grupal, entonces, de esta situación en la cual la mujer o el hombre no tiene derechos exclusivos sobre su cónyuge, ¿no? Siguiendo con esto de análisis, recordemos que Freud también hace una clasificación y nos ejemplifica cómo es que las tribus se encuentran divididas. Nos comenta a modo de ejemplo que se encuentran divididas en dos fratrias, en dos familias, y que estas fratrias a su vez se subdividen en subfratrias. Ejemplo, la fratria A y la fratria B. A su vez la fratria A se subdivide en fratria C y D, y la fratria B se subdivide en fratria E y F. A su vez, cada subfratria
se divide en estirpes totémicas. A modo de ejemplo, él expone que se pueden dividir en 3 estirpes totémicas, ¿no? En alfa, beta, gamma, la subfratria C y la subfratria D, delta, epsilon, eta. La subfratria E a su vez se divide en 1, 2 y 3 y la subfratria F en 4, 5 y 6. Entonces, como cada una de estas son exógamas con su correspondiente, es decir, la subfratria C es exógama con la D, la E con la F, cada vez se va reduciendo entonces el número de posibles personas con las que pueden crear un matrimonio, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo de que un miembro de la estirpe totémica A, pues no va a poder relacionarse con alguien de la estirpe totémica beta o gamma. A su vez, tampoco va a poder relacionarse con alguien de la estirpe totémica delta, epsilon y eta. A su vez, tampoco puede relacionarse con alguien de la estirpe totémica 1, 2 y 3. Así pues, solamente puede elegir entre aquellas personas que pertenezcan a la estirpe totémica 4, 5 y 6. Es decir, solamente una cuarta parte de la totalidad de las personas con las que pudiera relacionarse. Así pues, la falta limita la elección matrimonial, la fratria limita la elección matrimonial a fin de fortalecer la exogamia totémica. Mientras que el tótem guía las obligaciones sociales, las fratrias regulan la elección matrimonial. Estas prohibiciones también están orientadas a evitar el comercio sexual entre parientes cercanos, ¿no? Porque entonces aquellos que pertenecen a la misma subfratria o que pertenecen a la misma fratria, pues serían endógamos, es decir, se podrían casar con personas de su propio clan, y esto pues es algo prohibido. Hay algunos casos que comenta Freud, el caso de los pueblos melanesios, por ejemplo, en los cuales el hermano huye de la hermana en cuanto éste alcanza, digamos, la adultez. La madre le habla de usted a su hijo. Son algunos casos que Freud nos va a ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, en la península de las gacelas, la hermana no puede hablar con su hermano tras haberse casado. En el caso de las islas Fiji, la prohibición no nada más se extiende sobre el hermano de sangre, sino sobre los hermanos y hermanas grupales. Sin embargo, también algo que a Freud le interesa es que a su vez hacen orgías sagradas, ¿no? Y ahí, digamos, lo que violan todos las reglas y límites que se autoimponen. Y entonces piensa Freud que tal vez esta es una de las claves que evita la regla y que entonces nos puede dar indicios de qué es lo que está sucediendo al interior de estas prohibiciones, que posteriormente lo va a ir dilucidando. La limitación de los suegros y de los yernos. También hay el caso de algunos ejemplos que nos da Freud. Hay algunas prohibiciones que se da para los suegros con sus nueras. Sin embargo, nos comenta Freud que, de acuerdo a las investigaciones etnográficas, sucede que estas no suelen ser tan severas como aquellas prohibiciones que se dan entre la suegra y el yerno. También analiza que esto se repite en muchas otras culturas. Vamos a tomar el caso de los zules, donde existe la costumbre que el hombre se avergüence de su suegra y haga todo lo posible para huir de su compañía. No entra en la cabaña hallándose ella dentro, y cuando se encuentran debe esconderse uno de ellos entre los arbustos. El hombre puede también taparse la cara con el escudo. Cuando no le es posible evitarse ni esconderse, anuda la mujer a la cabeza un tallo de hierba
como signo de acatamiento de la ceremonia. Bueno, Freud nos da un ejemplo acerca de la interpretación que Taylor hace de este fenómeno, en el cual la suegra se avergüenza del yerno y el yerno de la suegra. Él interpreta que la suegra, con respecto a su yerno, esta actitud no es sino una forma del no reconocimiento de este último por la familia de la mujer, porque entonces pues es un hombre todavía no preparado, porque llega a robarse a su hija, porque a lo mejor va a contradecir las reglas y las normas culturales y familiares que se habían establecido, ¿no? Pero Freud quiere ir un poquito más allá de estas interpretaciones. En el caso de una mujer zulu a la cual se le preguntó por qué es que se daban este tipo de prohibiciones, y ella comenta que el hombre no debe de ver los senos que han alimentado a su mujer. Entonces Freud, a través de estos hechos que se narran desde la etnología, desde la etnografía, mejor dicho, va identificando que hay una serie de sentimientos ambivalentes que orientan a los pueblos a tener este tipo de actitudes, y dice él también que no se da solamente entre los pueblos primitivos, digamos, originarios, de acuerdo a como todavía lo conceptualiza Freud, ¿no? Sino que también se da dentro de los pueblos igualmente, todavía lo conceptualizan así, se da entre los pueblos civilizados. Nos comenta que algunos de estos sentimientos ambivalentes son fácilmente vistos. Uno de ellos es que la suegra tiene este sentimiento de separarse de su hija, la desconfianza hacia el yerno, que es un extraño, que es un extranjero, que ella, a pesar de todo, pues intenta imponer su autoridad como lo hace en su propia casa. Y por parte del yerno hay la decisión de no someterse a ninguna voluntad ajena que no sea la de él. Entonces siente celos hacia las personas que anteriormente gozaron pues de la ternura, del carisma de su mujer. Freud, a través de los análisis que él había hecho de sus pacientes, comenta que la mujer en el matrimonio y específicamente en el dar a luz encuentra, desde su punto de vista, la satisfacción de todas sus necesidades psicosexuales. Entonces, de algún modo, nos comenta que llega a identificarse tanto con la hija que incluso llega a sentir afecto hacia el marido de la hija, circunstancia que en los casos más agudos, comenta, nos conduce a graves formas de neurosis, causadas estas neurosis por una resistencia importante de la mujer a este tipo de sentimientos inadmisibles. Digámoslo pues, sucede un enamoramiento de la suegra hacia el yerno. Al resistirse a este enamoramiento, evidencia y por lo general, comenta Freud, va a mostrar el carácter hostil y sádico de la excitación erótica hacia este sujeto. Ahora bien, relativo a estas actitudes del hombre hacia su suegra, Freud nos comenta que estas actitudes se dan en una primera instancia de una fuente diferente, en el sentido que la suegra le hace recordar a la mamá y entonces le hace rememorar aquellas primeras etapas del sujeto amoroso, de sus pulsiones sexuales. Entonces, al rememorar estas pulsiones sexuales infantiles, evidentemente él se va a oponer a estas pulsiones, porque le va a recordar a su madre o a su hermana. Entonces representa así la suegra una especie de tentación incestuosa, a la cual el sujeto se va a oponer de una manera determinante. También agrega que sucede en muchos casos, de acuerdo a lo que él comenta, ¿no?, que el sujeto primero se enamora de la suegra, incluso antes de enamorarse de la hija. Así pues, todas estas prohibiciones que se ponen a los habitantes de las islas de Australia y de Australia en general, tienen una función en una primera instancia preservadora realmente, cuando se prohíbe las relaciones sexuales con los sujetos del mismo clan. Poníamos el ejemplo, si un sujeto pertenece al clan Puma, la hermana y la mamá, que es la que hereda el clan, o es la que da en herencia al clan, pues cumple esta función de no mantener relaciones sexuales con
las posibles personas que podrían ser realmente sus hermanas, porque por la herencia de la madre, que se hereda el clan totémico, que en este caso es el de Puma. Entonces, en una primera instancia, pues tienen una orientación preservadora. En el segundo caso, en el caso de suegros y suegras con el yerno y con la nuera, tienen más bien una intención de prohibir el incesto, no el incesto real, sino el incesto y una tentación imaginaria de fases inconscientes. Vemos entonces que este horror que mantienen, así los denuncia Freud, estos salvajes, es un miedo brutal al incesto, un miedo terrorífico, un temor al incesto que constituyen o evidencian fases infantiles del desarrollo psicosexual, en el cual pues tienen esta orientación a relacionarse en primera instancia con el progenitor del otro sexo. Y va a comentar que esto concuerda con la vida psíquica del neurótico. Encontramos que en la vida psíquica del sujeto hay una primera elección de aquel objeto en el cual se van a descargar los impulsos psicosexuales. Y este primer objeto de elección suele ser un objeto de naturaleza incestuosa, es decir, la madre o las hermanas. Ahora bien, comenta Freud, en el neurótico se hallan regularmente estos rasgos de un psiquismo infantil, ya sea porque no se pudo avanzar en otras etapas psicosexuales o por haber vuelto a ellas por regresión. Freud comenta que se va a identificar entonces en estas actitudes incestuosas el principal o el complejo central de la neurosis de ese sujeto. Así pues se relaciona la vida psíquica de los salvajes, comenta Freud, y de la vida de los neuróticos, también en palabras de Freud. Concluyendo con este punto. Así pues, no carece de importancia el poder demostrar que los pueblos salvajes experimentan aún en un modo peligroso hasta el punto de verse obligados a defenderse contra estos impulsos con medidas excesivamente rigurosas, los deseos incestuosos destinados a sumirse un día en lo inconsciente. Entonces, esta idea de que la vida excesivamente rigurosa y de observancia rigurosa de las prohibiciones incestuosas, de este horror al incesto, se da no solamente en la vida psíquica de los primitivos, llama Freud, ¿no?, sino también se da en paralelismo con la vida anímica y psíquica de aquel que padece alguna neurosis, puesto que principalmente el punto focal de la neurosis de los sujetos suele ser estos deseos incestuosos que mantienen fijados o en regresión y que al intentarse defender de estos deseos incestuosos pues llegan a algunos mecanismos, actitudes y a comportamientos que van a ir atrofiando poco a poco la vida psíquica, anímica, comportamental y social del sujeto. Bueno, hasta aquí el primer capítulo de El Tótem y Tabú, el horror al incesto. Vamos a seguir entregando los siguientes capítulos y pues eso es todo. Que pasen buen día, buena tarde o buena noche. Saludos.